Saludos amigos, 4 de enero de 2025. Bueno, vamos directamente al grano. Hay una narrativa que es necesario cubrir en todo detalle, porque es lo que de verdad acaba resultando significativo acerca de lo que está pasando, pero es que va más allá. Digamos que define muy bien toda una generación, nuestra generación, y define también muy bien la necesaria deriva hacia el desastre, teniendo en cuenta precisamente las características de todo lo que se ha dado a entender como la manera de vivir o la manera en la que debe ser el mundo, debe estar configurado el mundo, etcétera, etcétera. Vamos directos al grano, venga. Fíjense, es el país, uno de los grandes panfletos propagandísticos, es el país el que nos presenta esta noticia. Una noticia elaborada, la vamos a ir viendo con detalles, en la que nos cuentan mucho, demasiado. Es el ciudadano Liebelsberger, más exactamente. Es un apellido de origen alemán, claramente. Liebelsberger. El ciudadano Liebelsberger y su historia, una historia trágica que daría sin duda para una película. El largo descenso a Las Vegas del sargento Liebelsberger. Y aquí se hace un guiño a la cultura popular estadounidense. El largo descenso a Las Vegas hace que necesariamente nos acordemos de Miedo y asco en Las Vegas. Esa primero novela, después película, que muestra muy claramente, digamos, las características de lo que fue, ¿cómo decirlo?, la coagulación de todos los procesos que condujeron a la revolución cultural de los años 60 en Estados Unidos. Es la coagulación de una falsa espiritualidad enfocada primero hacia el materialismo y segundo hacia la búsqueda del poder, ya sea a través del dinero o a través de lo que sea, y todo ello aderezado con ese cinismo y todo ello a su vez bañado en drogas, donde ocurren todo tipo de barbaridades, todo tipo de, bueno, digamos, todas esas cosas que después han devenido normalidad o nueva normalidad, como dirían ahora. Pero vamos a centrarnos en el artículo. Las autoridades afirman el suicidio de un soldado de élite a las puertas del Hotel Trump. Cuidado, el subtítulo tampoco está mal, ¿eh? El suicidio de un soldado de élite a las puertas del Hotel Trump. Todo está muy buscado. Las autoridades afirman que el hombre fallecido en Las Vegas sufría de estrés postraumático, pero la derecha lanza una sombra de sospecha sobre la muerte de un militar condecorado y sin tacha en su trayectoria. Una contradicción en los términos. No se puede ser un militar condecorado en Estados Unidos y no tener tacha. Ahí ven la foto. En la fotografía se ve al hombre y a su desdichada mujer, que, como vamos a ver más adelante, bueno, pues también ha tenido que pagar su parte dentro de toda esta comedia grotesca en la que vivimos. Bueno, el autor se apellida Beauregard. El autor, desde Los Ángeles, nos escribe este artículo. Recuerda una película de cine negro, ¿verdad? Recuerda una de esas películas como El Gran Carnaval de Billy Wilder o algo así, en el que un reportero busca una gran historia y la adereza y, bueno, una pasada, una auténtica pasada. Beauregard, un apellido que suena como muy rimbombante en Estados Unidos, pero que, bueno, vendría a ser Buenavista o algo así, ¿no? Beau y regard, que en francés vendría a significar, pues, más o menos buena vista o algo así. En fin. Días antes de morir, nos dice el buen Beauregard, días antes de morir de un disparo en la cabeza dentro de una Cybertruck en llamas, Matthew Liebelsberger estaba de buen humor. El soldado de élite de 37 años e ideología conservadora escribió a su exnovia, Alicia Harrit, para presumir de que había rentado la famosa camioneta eléctrica de Tesla, conocida por sus líneas angulosas y fabricada con acero inoxidable. Es lo más. Es decir, una cosa bastante infantil, ¿no? O
propia de un adolescente más bien. Pero bueno, es característico, ¿no? Así están las cosas. Me siento como Batman o Halo, le dijo la mañana del lunes 30 de diciembre en un mensaje de texto, a pesar de que no hablaba con ella desde la ruptura en 2021. Es decir, no hablaba con ella y habla con ella para decirle eso. En fin, el tono jovial ocultó el verdadero motivo de Liebelsberger, llevar a cabo una misión suicida tras conducir 1.660 kilómetros desde Denver y atravesando 3 estados antes de llegar a Nevada. Nevada es donde está la infame Las Vegas. Las autoridades federales y locales han creado en algo más de 48 horas, fíjense, las autoridades federales y locales han creado en algo más de 48 horas una primera imagen de Liebelsberger. Se han basado en decenas de pruebas recogidas de las cenizas de la Cybertruck, interrogatorios familiares, amigos y compañeros de filas, además de información rescatada del teléfono móvil del sujeto y las cámaras de vigilancia que había en el trayecto. Todo esto revela a un militar con problemas de salud mental y un hombre con tribulaciones personales que abandonó a su esposa y un bebé antes de Navidad. Esto es increíble. Es ciertamente de guionista malo de Hollywood, ¿no? Bueno, o sea, guionista malo, con lo cual guionista bueno, ¿no? Porque para Hollywood tiene que ser así. Fíjense, una historia creada, ya nos lo dicen. Es una historia creada donde, por cierto, las autoridades son increíblemente eficaces, como en una película de Hollywood, ¿verdad? Lo saben todo al momento. Después resulta que en circunstancias normales no pillan ni un resfriado, pero bueno. Así son las cosas. Ahí tienen la fotografía del pasaporte del señor Liebelsberger. Sí, efectivamente, les recuerda algo, ¿verdad? Los atentados en Europa, los últimos atentados, vinculados al ISIS, por cierto, que hubo en Europa hace unos años, tenían la costumbre de siempre, los terroristas en cuestión, dejarse los pasaportes bien colocaditos y todo bien para que la policía, pues en su ejercicio hollywoodesco de investigación, pudiera encontrarlo todo bien colocadito y que se sepa todo bien. También había pasado en las Torres Gemelas. Allí aquello quedó todo pulverizado, las torres, los aviones, todo quedó pulverizado, la gente, pero no los pasaportes que aparecieron intactos para que se pudiera saber que fueron, bueno, pues los terroristas de Osama Bin Laden. Porque así se puede saber, hombre. Toda buena película necesita pues una trama que sea fácil de seguir. Esto hay que entenderlo. Entonces continuamos. Esto no fue un ataque terrorista, y aquí está citando textualmente la carta, el manifiesto que dejó el señor Liebelsberger. Esto no fue un ataque terrorista, fue una llamada para despertar. Para despertar. Aquí se ve ese toque con lo que estábamos comentando acerca de miedo y asco en Las Vegas. Es ese toque de coagulación de procesos. Llevamos ya unas décadas con una coagulación de un proceso trascendentalista, al revés, que digamos que orbita en torno al concepto de despertar. Pero cabría preguntarse despertar de qué, ¿verdad? ¿Despertar de qué? Esto es lo que escribió Liebelsberger en su manifiesto, fíjense, manifiesto, no es una nota de suicidio, es un manifiesto, publicado por el Departamento de Policía de Las Vegas. ¿Desde cuándo la policía hace estas cosas? Preguntamos nosotros. Es decir, aquí hay una fabricación, una creación, ya nos lo dice Beauregard, hay una creación. Las autoridades lo hallaron accediendo a uno de los móviles que el militar llevaba con él al momento de su muerte. Estupendo, muy bien, buen trabajo policial, que dirían una de esas series de Hollywood. Buen trabajo policial, McNulty. Detalló en una aplicación sus planes a manera de diario. Hombre, entre el 21 y el 31 de diciembre. Estos son características que nos llevan a otra valoración, que a ver si podemos hacerla más tarde, que es acerca de las características que definen lo que eran aquellos agentes durmientes dentro de aquel programa que existió, aunque ahora se pretende hacer que no, que fue el MK Ultra. Todo debía funcionar de manera metódica, ¿verdad? Todo
de forma clasificada para que el agente durmiente se despertara, se despertara y siguiera como un robot todas las directrices para llevar a cabo la misión. Incluso se hizo una película con esto. ¿Cómo no? Una película. Era el candidato Manchú, Manchurian Candidate. En fin, detalló en una aplicación sus planes a manera de diario entre el 21 y el 31 de diciembre. Los estadounidenses, y esto es otra cita textual, los estadounidenses solo prestan atención a los espectáculos y a la violencia. ¿Qué mejor manera de hacerles ver mi punto que con fuegos artificiales y explosivos? Es decir, esta historia dramática empieza a conectar con el público porque le interpela al público. Interpela al público y hace juegos incluso metafóricos, ¿no? Los fuegos artificiales, la violencia. ¿Por qué lo hice ahora? Seguía. Necesitaba limpiar mi mente de los compañeros que he perdido y aliviarme de las vidas que he quitado. Sin embargo, ya saben que al principio, un militar condecorado y sin tacha. Bueno, pues alguna tacha parece que tenía, ¿no? Si necesitaba limpiar su mente y aliviarse de las vidas que ha quitado, bueno, pues muchas cosas, muchas cosas. A pesar de ser un ferviente simpatizante de Trump, por quien no sentía animosidad, según el FBI, fíjense el FBI a lo que se dedica, ¿eh? O sea, está haciendo un trabajazo el FBI. El soldado estaba preocupado por la deriva de Estados Unidos. Aquí la cosa se pone política, es decir, para que el público, bueno, para que toda la platea del público que está viendo la película se identifique, pues hay que ir tocando diferentes puntos. Y tocar el punto político, pues hombre, está bien, ¿no? También es bueno eso para que la película funcione bien en taquilla, que la cosa vaya bien. Tenemos una enfermedad terminal y estamos destinados al colapso. Fíjense, incluso el concepto de colapso, lo tenemos hablado mucho aquí, ¿no? Incluso la modernidad es consciente ella misma de su inevitable colapso y cómo lo que trata de hacer es trascenderse a sí misma, trascender su propio colapso para acceder a otra cosa, mediante un despertar, mediante una singularidad cósmica, tecnológica, digital, inteligencia artificial, todas estas cosas. Esto lo aseguró en una carta fechada antes de la explosión. Bueno, tiene sentido, ¿no? Si no, la cosa ya se pondría espiritista y sería demasiado. En ella se quejaba de que sus compatriotas se habían perdido los valores de la familia. Y también hay que contentar a aquellos que, bueno, los derechones, ¿no? Que quieren que haya familia y cosas de esas. De que sus mentes han sido corrompidas y que son demasiado gordos para enlistarse. Y un toque humorístico también para que se rían los que les gustan los chistes de pedos y cosas así. Se burlaba de Joe Biden y criticaba a los políticos a quienes calificaba de débiles e irresponsables. Interesante esto, ¿verdad? Débiles e irresponsables. Bueno, débiles no creemos, pero irresponsables desde luego que sí. Hacía un llamado a apoyar a Trump, Musk y Kennedy y a luchar por cualquier medio posible para sacar a los demócratas del gobierno. Vaya, vaya. Todo va bien, todo va bien. Fue la despedida de quien fue descrito por familiares como un Rambo de la vida real. Bueno, ya era lo que nos faltaba, un Rambo de la vida real. Otra referencia cultural a nuestro querido Stallone, que por cierto es entusiasta de Donald Trump y todas estas cosas. Algo raro en Hollywood, pero bueno, digamos que es la nota discordante. Y Rambo, ese super soldado pero incomprendido, ¿verdad?, que no consigue encontrar su regreso, digamos, a la normalidad, no consigue encontrar su lugar. También tiene tintes MK Ultra bastante claros, pero bueno, no hay que meterse en estas cosas. Liebelsberger era un boina verde, parte del grupo de élite del ejército y experto en tácticas de guerrilla. Sin tacha. El sargento sirvió desde enero de 2006 hasta marzo de 2011 y fue enviado en 5 ocasiones a regiones de conflicto como Afganistán, Tayikistán y el Congo, donde ya se sabe que solo iban a hacer cosas buenas.
cosas buenas para la paz, el amor y todas esas cosas. Estuvo destacado la mayor parte del tiempo en Fort Carson, Colorado, y Alemania. Interesante también, ¿verdad? Alemania. En 19 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas recibió decenas de reconocimientos y preseas, entre ellas una estrella de bronce por mérito en combate. Mérito en combate, sin tacha, aunque se sentía mal, según su propio testimonio, por las vidas que había quitado en Afganistán, entre otros lados. En Afganistán ya sabemos a lo que se dedicaban las fuerzas estadounidenses, ¿verdad? Sí, todos lo sabemos. Un correo misterioso, fíjense, el artículo no ha terminado, amigos. Aquí hay fiesta para rato. Un correo misterioso, ahora viene el misterio, es el momento de misterio que hace que la gente se quede en la butaca y no abandone el cine porque se está aburriendo. Un podcast emitido este viernes ha arrojado una sombra de sospecha sobre este caso. Sean Ryan, un ex SEAL de la Armada y contratista de la CIA, convertido en anfitrión de un popular programa entre militares y núcleos de la derecha, ha desvelado un supuesto correo electrónico enviado por Liebelsberger el 31 de diciembre, horas antes de la explosión en Las Vegas. Bueno, Larry Johnson ya ha tratado este asunto, ya ha salido rápidamente, se ha quedado desconcertado el hombre. Bueno, todo esto es muy sospechoso, todo esto es muy sospechoso, pero vamos a ver qué nos cuenta. En el documento leído de forma íntegra en el programa, el militar aseguraba que el misterioso avistamiento de drones, ahora vienen los drones, en la costa este del país, eran en realidad sistemas de vigilancia por propulsión gravitacional operados por China. Así que no era Irán, era China. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos un cambio de gobierno, ahora vienen los derechones, los demócratas mal, ahora los republicanos bien, son de derechas, tienen cosas chachis, tienen cosas guays, pero hace falta un impulso para que hay que parar a esos chinos. Pero mira lo que están haciendo esos chinos, propulsión gravitacional, operados por China. ¿Pero qué es esto? Solo nosotros y China, nosotros también. Solo nosotros y China tenemos esa capacidad. Pekín los ha estado lanzando sobre el Atlántico desde hace años, pero la actividad se ha incrementado recientemente. Es una muestra de fuerza como hicieron con el globo. El globo, ¿se acuerdan del globo? Señala en el correo que fue enviado a una cuenta de Instagram administrada por un antiguo analista militar. Fíjense, todo es analistas militares, círculos de contratistas de la CIA y cosas así por el estilo. El globo, ya nos habíamos olvidado del globo. Madre mía, la que se montó hace unos meses con aquel globo misterioso que los chinos habían lanzado y que no se sabía por qué. Bueno, es curioso cómo los puntos se van conectando y siempre dentro de una misma narrativa. Esto es algo que debería llamar la atención, siempre dentro de una misma narrativa. Entonces, tenemos al señor Liebelsberger y su cinematográfica historia de miedo y asco en Las Vegas, tejiendo, hilvanando todas las cosas que son necesarias, bueno, lo vamos a ver para qué. Bueno, el tal antiguo analista era Sam Schaume. Liebelsberger asegura que esa tecnología representa la mayor amenaza a la seguridad nacional que ha existido jamás de los jamases. Los chinos son peligrosos, eso ya lo sabíamos, malos, eso también lo sabíamos, pero es que además ahora son una amenaza a la seguridad nacional como jamás había existido. Bueno, parece que ya tenemos película, o mejor dicho, ya tenemos moraleja de la película, ¿no? Ya sabemos por qué el Pentágono ha financiado esta película. Saben que el Pentágono financia muchas películas de Hollywood, ¿no? Bueno, esta en concreto ya sabemos por qué la ha financiado. El militar afirmaba entonces que era seguido desde hace una semana, aquí es el punto de espías, de persecuciones de espías, intriga. La película está muy interesante, está llegando ya al final. El militar afirmaba entonces que era seguido desde hace una semana por agentes de seguridad interior o el FBI y que buscaba cruzar a México. No creo que me detengan porque saben que estoy armado. Compró 2 armas en Colorado antes de salir. Vamos a ver, ya solo nos faltaba México. O sea, a cuento de que viene este giro rocambolesco. Tenemos al señor Miedo y Asco en Las Vegas, vaya por Dios, pobre hombre, que tiene la estupenda idea de suicidarse frente
al Hotel Trump en Las Vegas, vaya. Y tenemos la conexión con que los chinos son una increíble amenaza contra la seguridad nacional y que eso no puede ser. Y vaya, pues como me estaban siguiendo, pues me voy a México. Me voy a México porque no vaya a ser que me detengan. Me compro unas armas en Colorado y me voy a México con armas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. He tratado de mantener un perfil muy público y sé que me están rastreando por mi teléfono. Y entonces, ¿por qué hace un perfil muy público? Lo cierto es que el público solo lo conoce ahora. Liebelsberger aseguró que lo vigilaban porque conocía el programa en manos de los chinos y porque sabía de supuestos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses tras un bombardeo a la provincia afgana de Nimrud en 2019. Vaya, ya sabemos por qué lo de intachable, pero lo de remordimientos. Ya vamos sabiendo más cosas. El problema es que todo esto encaja en un perfil de MKUltra del libro. Pero bueno, sigamos con la película, a ver si nos cuentan algo más. A ver si terminamos la película contentos y nos vamos a casa felices y con ganas de seguir con nuestras vidas y hacer que la democracia dure 1000 años. El programa de Ryan sumaba cerca de 750.000 reproducciones apenas unas horas después de ser publicado en YouTube. Esto también es llamativo. El programa de Sean Ryan es la repanocha, vamos, es poco menos que Tucker Carlson. Las autoridades aportaron, esto es nuevo, la tarde del viernes más información sobre las últimas horas de vida de Liebelsberger. No era suficiente, hace falta más información. Este salió el 28 de diciembre, es que se sabe todo. Este salió el 28 de diciembre desde Denver en la Cyberpunk sí que es todo esto, la Cybertruck rentada por el sistema Turo. Esto lo dijo Musk, no olvidemos que lo dijo Musk. En lugar de dirigirse a Las Vegas por la ruta más corta, a través del estado de Colorado y Utah, el sargento se dirigió al sur, en un recorrido en el que hizo 450 kilómetros extra hasta la capital del juego. Bueno, se supone que fue a México, ¿no? Lo mismo que de donde vino el otro, el que hizo el atropello en Nueva Orleans, que también, no sé, México últimamente está muy entretenido. Si uno quiere hacer un atentado o hacer cosas en Estados Unidos, pues lo que hace es irse a México antes, por lo visto. Bueno, Tesla, la compañía propiedad de Elon Musk, ha sido clave para arrojar luz a los movimientos de la Cybertruck. Vaya. A ver, ya sabemos que esta película lo que trata es de cerrar toda sospecha sobre la administración demócrata y ya está. Pero es que el señor Musk que tiene estas capacidades, va a formar parte del gobierno de Trump. Así que ustedes dirán, si esto no es post-estado neofeudal, pues ustedes dirán. Los ingenieros de la empresa entregaron a las autoridades información de las 8 estaciones de carga de Colorado, caray, Nuevo México y Arizona, en donde Liebelsberger recargó la batería del vehículo. El sheriff, faltaba el sheriff. No puede haber película estadounidense y menos de esa zona sin un sheriff. El sheriff mostró imágenes grabadas por la camioneta. Esto es increíble, que muestran al sujeto con una playera amarilla. Hay algo pasa ahí, eso siempre mete tensión, el amarillo, ¿no? Abriendo la cajuela. Eran las mismas prendas que tenía en Las Vegas. Bien. Y ya acercándonos hacia el final, McMahill, que es como se llama el sheriff en cuestión, McMahill, también suena cinematográfico, ¿no? Sheriff McMahill, ¿qué pasó con Liebelsberger? McMahill también ha intentado despejar algunas de las dudas vertidas en las redes sociales. ¿Desde cuándo se hace esto? ¿Desde cuándo los sheriffs se dedican a esto? ¿Será que había elección de sheriff en el condado? ¿Cómo identificaron a Liebelsberger si el cuerpo estaba carbonizado? Porque sus identificaciones estaban en relativo buen estado tras el incendio. ¿Por qué sus identificaciones estaban en relativo buen estado tras el incendio? Y tan bueno, como que se ve todo perfectamente bien. Bueno, también habría que preguntarle otra pregunta al sheriff. Sheriff McMahill, ¿por qué pasa lo mismo en los atentados en Europa? ¿Y por qué pasó lo mismo en las Torres Gemelas? Usted tiene respuestas para todo y vídeos.
Muéstrenos un vídeo ahí en el que se vea por qué siempre aparecen los pasaportes estupendos y maravillosos para que los podamos identificar. Ay, pobre McMahill. La identificación militar estaba dentro de la cartera junto a tarjetas bancarias. No vaya a ser que se quedase algo, todo bien clasificadito. El pasaporte soportó las llamas a pesar de estar en la zona de la caja, junto a los bidones de gasolina y los fuegos artificiales. O sea, si ustedes buscan un lugar seguro para su pasaporte, amigos, ya saben, pónganlo al lado de bidones de gasolina y de fuegos artificiales. Y no se preocupen que no le va a pasar nada al pasaporte, pueden estar ustedes seguros. Comprados legalmente, cuidado, legalmente en Nuevo México. No en México, sino en Nuevo México. McMahill asegura que todo el suceso pudo haber ocurrido en el Gran Cañón o en la frontera con México. ¡Ay, McMahill! McMahill. Bueno, nada, lo dejan así y ya está. Sin embargo, las cámaras de seguridad de Las Vegas captaron a la Cybertruck arribar a la ciudad a las 7:29 del 1 de enero. Liebelsberger perdió el tiempo en un aparcamiento del casino Stage Doors. Bueno, es que estaba esperando a la hora. A una hora concreta. Pero bueno. Minutos después se dirigió a la parte norte del Strip, entró por la rampa del Hotel Trump y se estacionó frente al lobby. Estuvo allí por 15 segundos. 15 segundos. Joder, es que lo sabemos todo, Lo sabemos todo. Sabemos si pestañó o no pestañó. En fin. Se metió el cañón de la Desert Eagle, también sabemos eso, por la boca, también eso. Jaló el gatillo e hizo saltar por los aires todo tipo de especulaciones. Muy bien, Beauregard. Esperemos que a usted le hayan subido el sueldo o le hayan contratado en el New York Times. ¿Dónde está? Aquí está, Luis Pablo Beauregard. ¡Wow! Espectacular, en fin. Una historia asombrosa, ¿verdad? Y eso es lo que cabe preguntarse. ¿Por qué nos hacen una historia tan asombrosa? ¿Por qué nos ponen estos ingredientes? Y, bueno, cosas alucinantes. Fluctuaciones gravitacionales chinas. Drones asombrosos y fascinantes. Bueno, a ver, los rusos han demostrado que tienen unas tecnologías nuevas, el propio Putin lo dijo, basadas en nuevos principios físicos, dijo Putin. Y obviamente estos pues tratarán de hacerse con algo también. Los chinos, al menos sabemos que sí tienen misiles hipersónicos, a diferencia de Estados Unidos, que no los tienen. Pero claro, cabe preguntarse qué puede ser todo esto y a cuento de qué viene y hacia dónde se dirige, básicamente. Pero, sin duda, la frase clave dentro de toda esta película es un problema de seguridad nacional como jamás había existido. China es un problema de seguridad nacional como jamás había existido. Esa es la frase mágica que se queda en nuestras cabezas cuando ya por fin salimos del cine y pensamos qué vamos a hacer con nuestra vida, porque esa es otra. El señor Liebelsberger representa muy bien, bueno, a toda nuestra generación, una generación sin futuro que se ve empujada a buscarse la vida o como sea que se le llame, pero que esto lo único que hace es enfangarle más y más y le lleva a fracasar en la vida. Y, por si no fuera suficiente, y esto por lo demás es un perfil clásico de uno de esos agentes durmientes que, entre otros, formaba parte del programa MK Ultra. Todo esto, sin más, es la historia de una generación y la historia, nunca mejor dicho, a nivel económico, social, político, cultural, de una civilización que busca su propia lógica interna para superar el colapso. Es curioso como todos los ingredientes están aquí en esta historia, ¿no? Tenemos a un culpable, tenemos un colapso, tenemos una superación que llevar a cabo, tenemos una justificación acerca de cómo ha vivido hacer, que por un lado es heroica y sin tacha, pero que por otro lado hace cosas que sencillamente no le dejan vivir consigo mismo. Tenemos todo esto planteado de manera clara y ya saben, en este canal obviamente hacemos todo este trabajo para algo, no lo hacemos para pasar el rato ni para entretener, sino para sacar conclusiones acerca de un proceso que entendemos que debe ser detenido si es que queremos tener alguna esperanza real acerca de una vida auténticamente humana.
Y esta película en concreto, lo que nos dibuja es una alternativa a una vida auténticamente humana. No se equivoque. Es decir, se busca el heroísmo, el sacrificio redentor de una serie de personas que se mueven dentro de un ambiente cultural subsidiario de aquellos años 60, donde coagulan todas esas tendencias culturales. Y a partir de ahí, digamos que se explaya todo un proyecto altamente destructivo dentro de un contexto de colapso, pero eso sí, con final feliz, porque hay unos malos que deben ser vencidos. Es decir, la guerra orbita constantemente en torno a toda esta película. Unos malos que deben ser vencidos y que se anden con cuidado en México, ¿verdad? Un saludo a los amigos mexicanos a todo esto. Mucho cuidado porque ya ven ustedes cómo México siempre está ahí. Siempre están ahí metiendo todo lo que pueden para tratar de justificar la configuración de el nuevo imperio, por así decir. El nuevo imperio, el imperio trascendente. El imperio por el cual se sacrificaron estos héroes, como Rambo. Estos héroes que, vaya por Dios, pues no les fue bien, pero murieron por una causa noble. Su vida fue una porquería, pero su final fue sublime, ¿verdad? Les haremos estatuas y todos, bueno, resplandecerá. Esto es básicamente, muy en esencia, la cuestión. La administración Trump tiene muy bien perfilado todo y obviamente no hay ningún tipo de discontinuidad entre la administración Biden y la administración Trump, sino todo lo contrario, una complementariedad perfecta. Le están dejando la cama hecha, por así decir. Obvio que la administración Trump va a buscar a cualquier precio la confrontación con China para que se produzca el sometimiento de China por las buenas o por las malas. No tienen ningún otro plan tampoco. Parece que algo sí tienen, ¿no? Bueno, quizás solo es una alucinación de naves espaciales gravitacionales y tonterías así por el estilo. Ya veremos si tienen la tecnología que sí ha demostrado tener Rusia, porque de momento la verdad es que no han demostrado nada, pero la intención está ahí. Y la configuración nueva del imperio también está ahí. Anexionarse Canadá, anexionarse Groenlandia, hay noticias al respecto. Ahora parece ser que en Groenlandia están hablando de la independencia. Bueno, es típico proceso, ¿no? Sí, sí, independientes. Independientes, pero nuestros. Veremos qué pasa también con México. La verdad es que los pobres mexicanos tienen la desgracia de tener a estos taraos de vecinos y, bueno, no es fácil. Veremos qué es lo que pasa en lo sucesivo, el canal de Panamá. Aquí hay un monstruo espantoso que, insistimos, llegó a su coagulación, a su punto de madurez cultural en los años 60, que no ha cambiado ni un ápice de nada de eso. Hemos estado viendo, a raíz de la muerte de Carter, cómo las doctrinas de Brzezinski continúan operativas y cómo no hay ningún plan nuevo, no hay nada nuevo. Todo está configurado tal y como fue dejado en aquellos años 60, 70, y cómo esa cosa que coaguló básicamente ahora llega a su punto de transformación. Ese punto de transformación, es decir, tal y como están, solo les espera el colapso, eso lo saben hasta ellos, pero no pasa nada porque va a haber una transformación. Entonces, Europa va a pagar esa transformación, eso está bien claro, y quien no lo haya entendido, pues tanto peor para él, pero parece ser que se buscan más acreedores para financiar este proyecto, se buscan más. Por ejemplo, los chinos, y ya veremos qué pasa también con los rusos. Unos rusos que, mientras estamos hablando, mientras van ocurriendo todas estas cosas, siguen avanzando en la línea del frente. Una Ucrania que cada vez es más y más incapaz de detener el avance ruso, y obviamente aquí tienen que pasar cosas porque digamos que tiene que cerrarse algún tipo de acuerdo, precisamente coincidiendo con el cambio de administración, tiene que cerrarse algún tipo de acuerdo que garantice que el proceso llegue a término. Y en ese sentido, parece claro que todas estas historietas que nos están soltando, y esta es muy buena, parecen mandar también un mensaje de que no hay alternativa. Es esa frase también cinematográfica, también de la cultura de los años 70, 60, 70,
es esa frase de hacer una oferta que no se puede rechazar. Y Trump es, digamos, que representa a la perfección, personifica a la perfección este tipo de perfil, ¿verdad? Es el típico tipo que te hace una oferta que no puedes rechazar. Es decir, no hay ninguna previsión de que no vaya a haber alguna clase de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, no hay ninguna previsión al respecto. En cuanto a China, se la va a presionar para que acepte comulgar con piedras de molino, y la transformación en Estados Unidos es un hecho que, bueno, estas historias de hecho están ahí para aderezarlo todo, como había ocurrido antes, porque esto tampoco es que sea nuevo. Es decir, precisamente en la cultura, en esa cultura que cuajó en los años 60, precisamente se ven claramente las trazas de cómo los procesos deben ir, y pensemos por un momento en el asesinato de Kennedy, en el año 63, cómo deben ir calando a otro nivel, a un nivel de ese mundo que se supone que no existe, ese mundo psíquico, pero que es absolutamente clave para comprender historias como la de Liebesberger, lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, todo ese fenómeno vinculado al MKUltra, entre otras cosas, porque hay mucho más que el MKUltra en ese sentido, y todo lo que ha ocurrido con nuestra generación y con las que han venido después, que van a venir después. Esto es la base para llamar la atención acerca de la necesidad de organizarse aparte. Porque todo esto que hemos visto, se nos quiere convencer de que es la única realidad. No lo es. No lo es. Es solo una posibilidad muy concreta. Pero hay otras posibilidades. No tienen por qué ser las cosas así. No tenía por qué haber terminado así el señor Liebesberger. Se ha hecho de él un mártir, o se está haciendo de él un mártir, un sacrificio redentor, etcétera, etcétera, pero eso no debería haber ocurrido. No debería haber ocurrido porque no hay ninguna redención en nada de lo que representa Estados Unidos y la cultura occidental moderna ahora mismo. Nada. No hay nada por qué sacrificarse. El único sacrificio meritorio de tal nombre es el sacrificio por la realidad, o Dios, como lo llaman otros. Y no es un sacrificio en el sentido de, precisamente, esta historia, sino en el sentido de precisamente renunciar a aquello que es un disparate y que solo nos puede llevar al fracaso. Entonces, ese oficial heroico, condecorado, ¿verdad? Ese Rambo, esa cosa tan sublime, fíjense cómo termina. Entonces cabe preguntarse acerca de todos estos arquetipos que se nos presentan, porque se nos está presentando un arquetipo estadounidense. Un arquetipo, además, que se nos presenta en un momento determinado, un momento en el que interesa enfatizar eso. Ahora pasamos de los izquierdones a los derechones, y ahora interesa vender este producto. Pero se juega con la vida de una persona. Este señor era un ser humano, después de todo, y se juega con esa vida, y se juega con la vida de todos nosotros. Entonces, organizarse aparte no es un capricho, ni es un... quién sabe, lo que sea que cada uno quiera catalogarle. Organizarse aparte es la única forma de escapar de un proceso macabro, siniestro en grado sumo, que solo puede terminar fatal. Ya se reconoce a sí mismo como colapso y, ya lo ven, solo plantea como necesario paso previo a su transformación la confrontación total y absoluta, es decir, básicamente lo que hace es solicitarle a Rusia, a China, etcétera, una rendición incondicional, porque si no, dicen, aténganse ustedes a las consecuencias, porque nosotros, fíjense qué películas podemos hacer. Nosotros podemos convencer a 350 millones de estadounidenses de lo que nos dé la gana. Esta es la cuestión. Esto es en lo que hay que reflexionar. Pero ojo, porque no solo convencen a 350 millones de estadounidenses, sino también a 400 millones de europeos, que también obedecen sin rechistar. Porque no tenemos herramientas. No tenemos herramientas para saber siquiera qué demonios está pasando aquí. Ni siquiera hacemos la reflexión. A un nivel personal, olvidémonos un poco de la política para variar y pensemos a un nivel más humano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuáles son las perspectivas, en este caso concreto, de Europa?
Pero quien dice Europa también dice América Latina, África, lo mismo da. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas? Irnos a Marte, eso es lo que nos sugiere el señor Musk. ¿Qué demonios significa eso? Teniendo en cuenta el artículo que hemos visto hoy, nos podemos hacer una idea de qué es lo que significa eso de irse a Marte, ¿verdad? Y poco o nada tiene que ver con esas naves espaciales y todas esas chorradas que nos ponen una y otra vez en series de televisión, películas y demás memeces, o pseudociencia barata, porque es increíble ver cómo astrofísicos y supuestos científicos de este tipo se deshacen en elogios por series de televisión y porquerías del estilo, por ejemplo, de Expanse. Solo hemos sido capaces de ver un trozo de capítulo en el que se van ahí a Marte a hacer una película de cine negro, lo mismo que nuestra historia de hoy, y todo es un sin ton ni son de estupideces absurdas, a cada cual más absurda. Entonces aquí, al final de cuentas, al final del día, lo único que tenemos es a unos taraos, porque realmente estos líderes o supuestos tales ni siquiera saben de qué demonios están hablando o qué demonios están haciendo, ni sospechan cuál es la auténtica naturaleza de la realidad, ni muchísimo menos tienen la más remota idea de cómo hacer que la civilización, es decir, la sociedad humana, sin más, pueda ser algo más que un auténtico infierno en la Tierra. No insistimos más, lo dejamos ahí. Este tema da para mucho, la verdad. Este es una primera aproximación acerca de una reflexión un poco más profunda que nos hemos propuesto para este 2025, así que vamos a estar ahí. Les rogamos que nos apoyen, que difundan esta información y que formen parte de este necesario proceso intelectual, de esfuerzo intelectual, que debe llevarnos a una organización aparte, no porque lo digamos nosotros ni porque sea un capricho, sino porque es que no hay otra. No hay otra. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, todas esas cosas, háganse miembros del canal y nos vemos en la próxima.